Como siempre, bienvenidos a este canal Hasta que caiga la tiranía, y vamos a iniciar este programa con un ejercicio de la democracia. Vamos a aplicar una encuesta para ver cuál es la decisión que toma la audiencia. Para el problema que vive Venezuela, ¿cuál es la salida más apropiada? Opción A: sacar a Nicolás Maduro mediante mecanismos democráticos como el voto y el diálogo. Si usted está de acuerdo con esa opción A, dale manito hacia abajo. Pero si usted está de acuerdo con la segunda opción B, que dice lo siguiente: la salida del régimen de Nicolás Maduro será posible mediante una coalición de fuerza internacional. Si usted está de acuerdo con esta segunda opción, dale manito hacia arriba. Vamos a ver cuál es el resultado de esta encuesta. Vamos a dar un momento para que usted tenga la posibilidad de hacerlo. Vamos a dar inicio al programa del día de hoy porque tanto los medios locales como internacionales están hablando de un solo tema: el supuesto indulto concedido por el régimen de Nicolás Maduro a 110 personas, un grupo de ellos en las cárceles o secuestrados y otros sencillamente perseguidos políticos, en su mayoría en el exilio. Ahora, ¿se le puede llamar a esto indulto o estamos hablando de otra cosa? Para ello tenemos con nosotros al abogado experto en Derecho Internacional, Juan Carlos Gutiérrez, quien desde España ya nos puede responder a la pregunta. Doctor, bienvenido al programa del canal Hasta que caiga la tiranía. ¿Estamos hablando de indulto o hay algo más que podamos decir? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. En efecto, en Venezuela existe la figura de indulto y existe desde 1873, consagrada en nuestro código. Incluso la posibilidad de que ese indulto se produzca en favor de una persona que aún está en proceso, que a pesar de que tiene garantías de presunción de inocencia, nuestro código sistemáticamente lo ha permitido, que no solamente se le perdone la pena al que ha sido declarado culpable, sino que se suspenda la continuación de un proceso. Eso no es irregular en nuestra legislación, tal y como lo permite la legislación de los Estados Unidos y como al contrario lo prohíbe la legislación española. Pero independientemente de que el presidente de la República en nuestra Constitución y nuestros códigos permitan el indulto, esto no quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela el día de ayer sea legítimo. Enhorabuena y estamos muy satisfechos, muy alegres por la libertad de estos presos políticos. Ahí hay gente en su totalidad inocente, víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que nunca debieron haber sido privados de su libertad, que debieron haber sido liberados por los jueces, quienes tienen la función de evitar situaciones de privación arbitraria de libertad, que nunca debieron haber tenido funcionarios policiales que los saquen de su casa, que se han producido violaciones graves a sus derechos y al debido proceso. Pero lo significativo de este proceso, más allá de la alegría que ellos puedan estar con su familia, es que se produce una arbitraria detención por actividades de la estructura de poder de Nicolás Maduro, y luego esa arbitraria detención cesa por actividades de esa estructura de poder. En consecuencia, desde el punto de vista estrictamente jurídico, esto no se trata de un trámite legal, esto no se trata de un indulto bajo los parámetros que establece la legislación venezolana, sino simplemente el cese de una arbitraria privación de libertad dentro de una estructura de poder que lo que viene a reafirmarle al mundo entero es que tiene la capacidad de decidir sobre la libertad, sobre la prisión de los venezolanos, sobre la vida y la muerte de todos nosotros. Eso es una realidad inexorable y es indiscutiblemente que configura un comportamiento que se traduce en crímenes de lesa humanidad. Con esta aclaratoria que usted hace, doctor, deja en evidencia que lo único que el régimen demuestra con todo esto es que tiene las cárceles del país plagadas de presos políticos o secuestrados, porque no hay un delito específico, no hay una sentencia que defina la razón por la que tienen que estar en las cárceles. ¿Podemos entonces hablar de la palabra rehenes? Mire, el término rehenes, pues evidentemente tiene varias connotaciones. En el derecho internacional, el rehén está más que todo vinculado a los rehenes que de las personas que son detenidas en el seno de un conflicto.
de un conflicto nacional o internacional de baja, media o alta intensidad. Pero fíjate, aún existiendo la figura de los rehenes o de los prisioneros de guerra, también se tiene que respetar las normas del derecho internacional humanitario. Los convenios de Ginebra establecen una serie de normas para prohibir las detenciones arbitrarias, para establecer la protección de sus derechos humanos y todo el tema de canje de prisioneros de guerra. Pero puede ser perfectamente en una sección del término rehenes, porque siempre se pide algo a cambio. Aquí me llama la atención porque en este listado no aparece ningún militar. ¿Cuál es el miedo a los militares? Y en segundo lugar, los del Partido Voluntad Popular tampoco fueron tomados en cuenta. ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Sí, ahí te das cuenta de que eso evidencia nuevamente lo que estamos hablando. Fíjese que se sectorizan, se hace como una especie de compartimiento las decisiones del Ejecutivo Nacional en cuanto a la libertad o la detención de las personas. Se liberan a un grupo de 50 personas, no son 110, porque muchos de ellos se encuentran en el exilio, otros se encuentran en las embajadas, pero los que verdaderamente han salido de prisión se trata de 50 personas. Entonces eso es un tema que hay que revisar. Ahí no están los 8 de los policías metropolitanos que ya cumplieron la pena, que son inocentes. Ahí no están los hermanos Guevara, que ya prácticamente también han cumplido su pena, ni tampoco están los militares que han sido objetos de detenciones arbitrarias ni de torturas, como el caso Campano, y entre otros militares que se encuentran en igual o peores condiciones que él. Entonces fíjense que esto tiene un carácter de persecución sistemática en contra de un sector, de liberación sistemática contra un sector. Eso no quiere decir que pudieran ser liberados posteriormente. Dios quiera que sean libres, porque lo merecen, porque es su derecho, pero es que nunca vieron haber estado detenidos. Y lo que, vuelvo y te insisto, lo que demuestra es el desprecio, el menosprecio de esa estructura de poder por las reglas de derecho y por un sistema de justicia. Todo se decide bajo una decisión de pensamiento político y bajo una estructura de juego de ajedrez para salvaguardar intereses de poderío personal. Aquí me llama la atención porque la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet, al igual que el diplomático representante de la Unión Europea Josep Borrell, ya han declarado de manera positiva la decisión que acaba de tomar Nicolás Maduro. Están lavando el rostro de Nicolás Maduro mediante estas declaraciones que parecen estar celebrando. ¿Hay algo para celebrar en este contexto? Claro, motivos de celebración no existen porque se mantiene la estructura de la ilegalidad, pero indiscutiblemente que hay que ver con buenos ojos que personas inocentes recuperen su libertad, que personas que se encuentran en el exilio tengan la posibilidad de regresar a su país. Eso es un juego de palabras que evidentemente tiene connotaciones políticas internacionales. Lo más importante, Norbert, que hay que tener muy claro es que la pretendida e ilegal convocatoria de elecciones no va a tener respaldo de la comunidad internacional ni que se produzcan estas liberaciones de los presos políticos. Y de alguna manera queremos que regrese Venezuela a un curso democrático, que la solución del país entre por las vías electorales, pues eso es todo realmente lo que queremos, pero un proceso electoral con todas las garantías, un proceso electoral dentro de la estructura de la legalidad nacional e internacional. Entonces, si se existe esa garantía, por supuesto que la vía electoral es la gran solución, pero si esas garantías no existen, tampoco puede seguir utilizándose el mismo patrón de comportamiento que se utiliza para privar arbitrariamente y torturar a la gente. En Venezuela existe un patrón de la convocatoria y realización de actividades de sufragio que no son actividades de elecciones. Una cosa es elegir a un presidente, elegir a un funcionario electo por votación popular, y otra cosa es acudir a un acto de sufragio en donde no hay garantías de un resultado apegado a la legalidad y apegado a la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Queremos agradecer al doctor Juan Carlos Gutiérrez por habernos acompañado en la explicación jurídica de este contexto de lo que está ocurriendo con la decisión que ha tomado el régimen de Nicolás Maduro. Gracias, doctor. Gracias a ti y a tu audiencia, muy amable. Nosotros vamos a continuar porque las verdades siguen saliendo y las mentiras se siguen descubriendo por parte del régimen criminal. Ya han salido a circular algunos videos por las redes sociales de las declaraciones que están dando los diferentes presos. Destaca el caso de Ismael León, quien aparece en este video diciendo lo siguiente. Mi nombre es Ismael León Luque, cédula de identidad 5.522.968. Hoy recibí noticias del presidente de la República. Mucho cuidado porque hay una historia detrás de este video.
Miguel Salazar salió con el dedo apuntador afirmando lo siguiente: indulto. Ismael León reconoce a Maduro como presidente de la República y manifiesta que en el tiempo que estuvo custodiado por el SEBIN recibió los mejores tratos. Se prepara postulación como candidato a la Asamblea Nacional. Un escándalo entonces reconocer a Nicolás Maduro como presidente, pero vean ustedes que el diputado Ismael León respondió que, fíjense, antes de liberarlo, lo pusieron a grabar 6 veces ese video. Y la razón era porque él no decía la palabra presidente Maduro. Hasta que finalmente aquel que estaba grabando el video le dijo que era para el general. Era para que el general supiera que se estaba haciendo el trabajo, que no era para algo público. Y vean ustedes que de forma inmediata lo sacan. Pero me llama la atención quién fue el que lo sacó. Aquí pongo la mirada. Y de igual manera quiero decirle al señor Miguel de las Verdades que jamás seré candidato, que no me prestaré para esas farsas electorales. Al igual pasó con Roberto Marrero, que fíjense ustedes que el hombre dice, bueno, prácticamente lo que le faltó decir fue que estaba en un spa dentro del helicoide. Sí, todo precioso, aquí nos daban un buen trato, nos trataban bien, nunca hubo tortura, nos permitían llamar a donde nosotros quisiéramos, era bello, era hermoso, era puro. Aquí hay, no sé, vengan a vacacionar al helicoide. Fue lo que le faltó decir a Marrero. Significa que detrás de cada grabación de los videos hay una historia de mirada, de acoso por parte del sistema criminal. Otros ya sabremos en el camino qué papel están jugando. Y la putrefacta mentira sigue cayéndose con las verdades que nosotros seguimos en nuestra investigación. La periodista Sebastiana Barraez ha sacado en un artículo cómo este tema de la liberación no es nada nuevo. 15 días antes estaban pasando algunas cosas. Vamos a leer. El argumento que le han hecho a varios familiares de presos políticos, militares y civiles es que serán dejados en libertad a cambio de postularse a las parlamentarias. La propuesta se la han hecho a varios generales y oficiales de menor rango, diputados y algunas figuras relevantes que han sido víctimas de torturas, incomunicación, castigo, negación del proceso judicial y la atención médica, amenazas tanto a ellos como a sus familiares. Ahora sí hemos llegado al momento crucial del trabajo del día de hoy, porque ¿quién está detrás de hacer negociaciones, de establecer contactos con los familiares? Manejamos información confidencial de varios familiares que aportaron lo siguiente: que 3 figuras elementales que forman parte de la estructura del régimen ya se puede comprobar de esta manera. Stalin González, Felipe Mujica y también Capriles Radonsky se encargaron como verdaderos mensajeros de llamar a los familiares para decirle, para plantearle, bueno, que se iba a dar este proceso de liberación a cambio de participación en las parlamentarias. Si no, ahí se van a quedar por secula seculorum, el chantaje por delante que no faltó en estos emisarios del sistema. Vamos ahora, porque esto sigue saliendo, la verdad putrefacta del sistema. El primer ministro o el ministro de Turquía ha declarado abiertamente que tuvo reuniones, aquí el mensaje en la pantalla, en su página, en su tweet, donde destaca cómo Stalin González y Capriles Radonsky se reunieron con él. ¿Con qué fin? Bueno, para establecer negociaciones, diálogos directos con el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ya sabemos abiertamente para quién trabaja Capriles Radonsky. Capriles Radonsky es un rojo disfrazado de azul. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto poder hay frente a esto? No lo sabemos. Y esto significa que nada es gratis. Y recuerden algo más. No me equivoqué yo cuando saqué por este programa aquella reunión que se dio en La Lagunita, donde estuvo presente Stalin González, el papá de Stalin González, Capriles Radonsky, y no se me escapa Ramos Salud, por cierto. Además, y yo lo dije perfectamente en este programa, que había una persona allí, tal como me lo había dicho la fuente, que no distinguía bien. Él decía de rasgos libaneses, parece un sirio. Y resulta
que sale este señor que es de Turquía. Estábamos en lo cierto, la fuente nunca nos falló al respecto de toda esta información y nosotros lo sacamos a través de nuestro programa del canal Hasta que caiga la tiranía. Hoy sale la verdad a relucir, que siempre estuvimos en la buena información. Y ya hemos llegado al final del programa del día de hoy y anticipamos que para mañana vamos a estar haciendo una entrega especial, la respuesta y la reacción de la comunidad internacional de los Estados Unidos ante la carta de María Corina Machado. ¿Estará María Corina Machado equivocada? ¿Estará en el mundo de las fantasías? ¿O tenemos argumentos para poder decir lo contrario? El día de mañana vamos con todo, porque tenemos muchas informaciones, muchos elementos en el análisis que vamos a realizar. Yo soy Norbert Marín y esto es Hasta que derroquemos esta tiranía.